Buenos días, mi nombre es Fabián Álvarez. Hoy les hablo desde mi centro de estudio y trabajo, el Centro Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones Autóctonas de Canadá y del Centro de Investigación de Canadá sobre la Condición Autóctona Comparada. El 14 de mayo del presente año hice un video donde anunciaba, mediante un análisis sobre la colonialidad del saber y la colonialidad del poder, la continuidad de el epistemicidio y la continuidad del etnocidio en las comunidades y en el pueblo Yucpa, que estaba sentado en ese momento en los parques y en los alrededores de la ciudad de Ocaña perdón, y de la ciudad de Cúcuta. Ese mismo epistemicidio y etnocidio se vio reflejado en la actitud arrogante, ofensiva de los funcionarios de un ministerio de Colombia con relación a la problemática que están pidiendo las comunidades del CRIC en el Cauca colombiano. En ese audio que se les filtró a esos funcionarios del alto gobierno, vemos claramente esa intención y esa intencionalidad mejor de continuar con ese etnocidio y ese epistemicidio, es decir, con esa colonialidad del saber. Vemos que esa colonialidad del saber y de esa colonialidad del poder sigue haciendo uso de esos epistemicidios que nacieron en el siglo XV. Hoy quiero manifestar dos ideas frente a lo que está pasando en el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, concretamente en el territorio ancestral de las comunidades o la nación Arhuaca, Wiwa, Cancuama y Coy. ¿Cuál es la situación que aparece ayer en un artículo en la revista Semana? El incumplimiento por parte del gobierno de Colombia sobre la continuidad del programa Guardabosques Corazón del Mundo, un programa que a la luz de muchos académicos del mundo y muchas instituciones de Colombia, es un programa que busca, entre otras cosas, la preservación de la Sierra Nevada de Santa Marta, del territorio central de esas comunidades que se encuentran asentadas, ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y efectivamente la conservación de los ecosistemas, la protección de los ecosistemas. En segundo lugar, señalar que la problemática está marcada también por la presencia en los últimos meses o en los últimos años de las compañías mineras, o lo que dice el artículo de Semana, la industria minero-energética. Y tres, la violación sistemática de todos los derechos humanos de toda la población que se encuentra sentada o ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las dos ideas que quiero compartir hoy son las siguientes. La primera es que la política del gobierno de hoy, del gobierno de Duque, es la continuidad de esas dos colonialidades, de la colonialidad del poder y la colonialidad del saber, donde la cúspide de esa colonialidad del poder y del saber yace en 1949, cuando Henry Truman se posesiona como presidente de los Estados Unidos. En ese discurso de posesión, el presidente Truman señala que los Estados Unidos tienen los tres componentes necesarios para sacar de la pobreza a muchas poblaciones del mundo y a muchos países del mundo. Él señalaba que contaban con el dinero, con los recursos económicos, con el conocimiento y con la tecnología.
y que son ellos los que están llamados a ayudar a sacar de la pobreza a millares y millares y millares de gente en el mundo. Ese día nace el proyecto de desarrollo, un proyecto que desde 1949 hasta hoy lo que ha buscado es el crecimiento económico de los estados que dominan el mundo, de los imperios del mundo, y dos, el crecimiento económico de las compañías privadas, en este caso de las compañías que hacen explotación de los recursos naturales. Entonces ese día nace el proyecto de desarrollo. Pero ese mismo día también nacen conceptos como el concepto de subdesarrollo o países en vía de desarrollo. Es decir, todo un ejercicio de la colonialidad del saber, todo un ejercicio de negar otros saberes y otros conocimientos. Pero la realidad mostró durante más de 4 décadas que ese proyecto de desarrollo no funcionó y que efectivamente lo que buscó y lo que sí logró fue el crecimiento económico y el fortalecimiento de esos países y esos imperios y el fortalecimiento y el crecimiento económico de esas multinacionales o compañías mineras internacionales. Pero la pobreza en el mundo, la desigualdad en el mundo, la injusticia en el mundo continuó, la deforestación continuó. Después de muchas críticas, después de muchos debates a ese proyecto de desarrollo, críticas provenientes de sectores académicos del mundo, de intelectuales del mundo, de todo el mundo, de las mismas comunidades autóctonas étnicas de todo el mundo, que señalaron que eso fue un fracaso el proyecto de desarrollo, porque siguieron explotando a las comunidades autóctonas, siguieron explotando los recursos naturales, siguieron explotando los pueblos ancestrales y efectivamente los que se lucraron fueron muy pocos. Entonces aparece entre 1980 y 1990 lo que ellos llamaron los desarrollos alternativos. El desarrollo sostenible, el desarrollo endógeno, el desarrollo verde, el desarrollo azul, ahora el desarrollo amarillo, una serie de desarrollos que son la continuidad del proyecto de desarrollo, porque el grueso de esos proyectos lo que busca es la continuidad del crecimiento económico, la continuidad de seguir explotando los recursos naturales, sobre todo, y acordémonos que la gran mayoría de los recursos naturales en el mundo están ubicados en zonas donde habitan afrodescendientes o comunidades africanas o comunidades y pueblos autóctonos de todo el mundo. Entonces, esos desarrollos alternativos como el endógeno, el durable, el sostenible, es lo que para el caso de Colombia fue el Plan Colombia. Es decir, el Plan Colombia, después de muchas críticas al componente militar, el Plan Colombia en los años 90 incluyeron el componente social. Entonces el componente social era como la cara bonita del Plan Colombia. Entonces los desarrollos alternativos no son otra cosa sino la cara bonita del Plan Colombia, del Proyecto Nacional de Desarrollo o del Proyecto de Desarrollo, que lo que busca ya con esa cara bonita es decir, seguimos haciendo explotación minera, seguimos explotando los recursos naturales, llegamos a las comunidades y en el mejor de los casos las consultamos, hacemos la consulta previa, en el mejor de los casos. Y si las comunidades no aceptan, le mandamos los escuadrones de la muerte, llámense paramilitares. Y eso ocurre en Colombia y en Chile y en Ecuador y en México y en todo el mundo. Bueno, aquí en Canadá ocurre una cosa diferente. Aquí en Canadá, generalmente el Estado con los recursos económicos trata de cooptar un poco la conciencia de los pueblos autóctonos, aunque este año se vio algo de represión. Eso no es otra cosa que la continuidad de la colonialidad, que la continuidad de la colonialidad del saber y la continuidad de la colonialidad del poder. En otros términos, estamos asistiendo nuevamente, porque no ha desaparecido, a la colonialidad de la cultura,
a la colonialidad del territorio, a la colonialidad de la lengua, a la colonialidad de los saberes, a la colonialidad de la economía, que en otras palabras podría ser la reducción de la cultura, la reducción de los territorios, la reducción de las economías. Esa es la primera idea que quiero señalar con ustedes hoy. La segunda idea es más corta. Bueno, más corta que hoy, la voy a señalar más corta, pero es un debate académico bien interesante y novedoso, que lo trae el antropólogo argentino Mario Bleiser. Y él señala qué es lo que está pasando hoy en el territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta. Que los conflictos territoriales y los conflictos ambientales son conflictos ontológicos. Eso quiere decir, son conflictos políticos. ¿Qué quiero señalar con esto? Que la problemática hoy de la Sierra Nevada de Santa Marta está atravesada por una discusión de intereses y está atravesada también por una discusión de concepciones académicas y concepciones políticas. Me explico. Sobre texto de la diferencia, de aquel discurso de los años 90 sobre el multiculturalismo, sobre texto de eso, las instituciones del Estado, el Estado mismo, se acobija para decir, no, lo que pasa es que lo que piensan los cogis, los wiwas, los cancuamos y los arhuacos sobre cómo se debe utilizar el territorio es una discusión cultural. Es decir, ellos piensan que el territorio se manifiesta de otra manera y que ellos piensan que tienen que funcionar con ese territorio a partir de creencias, ¿ya? De leyendas, de su propia cosmogonía. Pero es que ellos piensan así y son diferentes, ¿ya? Por eso los Achuar en Brasil creen que la cerbatana, la flecha y la flauta son seres vivientes, son seres espirituales y son sumamente importantes para las comunidades autóctonas del Brasil, en este caso las Achuar. Entonces, sobre pretexto de eso, los funcionarios del Estado, el gobierno colombiano de muchas partes del mundo, hacen uso del discurso de la diferencia para decir, no, eso no lo podemos resolver, porque es que ustedes piensan así, ustedes piensan de manera irracional, ustedes creen que los ríos les hablan. Y esa fue la discusión que subyace de ese video grotesco de los funcionarios de alto gobierno de la semana antepasada con los miembros del CRIC en el Cauca. Entonces, si los problemas y los conflictos ambientales y territoriales se trabajan desde esa óptica de la diferencia, desde la óptica de la cultura, pues es muy difícil ponerse de acuerdo, porque el Estado va a argumentar con su racionalidad occidental que lo que pasa es que las comunidades autóctonas o afrocolombianas piensan diferente y piensan únicamente para ellos y no para el bien común de la comunidad, de Colombia y de la nación. Pero resulta que esos conflictos no se deben abordar de manera cultural solamente. Sí hay que abordarlos de manera cultural. Son problemas también epistemológicos, pero sobre todo son problemas ontológicos, es decir, problemas políticos. Es un problema de intereses. Es un problema que se debe tratar en la medida en que se entienda que las comunidades autóctonas, en este caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, tienen un pensamiento político. Y su manera de relacionarse con la tierra, el uso que le dan al territorio ancestral, más allá de ser cultural, más allá de ser ancestral, es un discurso político. Y ese discurso político no es otra cosa que la negación a la destrucción del planeta,
de los ecosistemas, del medio ambiente, por ende de las culturas. Entonces yo invito con este video a los funcionarios del gobierno, a los intelectuales o académicos que trabajan con esas comunidades, llámese sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores, y también a las mismas comunidades autóctonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, del territorio ancestral, que asuman la discusión sobre esas problemáticas desde el punto de vista político. Muchas gracias y les mando un abrazo muy fuerte.